El 2023 termina con una exuberancia irracional de los mercados financieros, según frase célebre acuñada por Alan Greenspan, uno de los presidentes de la Fed, de la Reserva Federal con más poder en el mundo que se haya recordado en el sector financiero internacional. ¿Por qué cierran los mercados con esa exuberancia? ¿Qué significa? ¿Qué están viendo que nosotros quizás ilustres mortales no vemos? ¿A qué están reaccionando? ¿Cómo pinta el 2024 en el escenario de la economía internacional y la de Estados Unidos y México? Esos son los temas que hoy tratamos con Ernesto Farel Santos Coy. Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente. Don Ernesto Farel Santos Coy, cerramos el último programa del 2023. Don Eduardo Torreblanca Jax. Un gusto. Saludarte. Igualmente a ti y a todos. Oye, se ha vivido, a pesar de que son los últimos días del 2023, una suerte de un entusiasmo desmedido en los mercados financieros del mundo, ¿no? Particularmente Estados Unidos. Así es, como diría el clásico del señor Greenspan, una exuberancia racional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que la bipolaridad que ha tenido los mercados financieros del mundo y también el Banco de la Reserva Federal van de la mano. Recordando qué es lo que se estaba diciendo en septiembre y octubre en las minutas de la Reserva Federal, en los comunicados de las reuniones que hubo. Hay que recordarle a nuestro doctor que cada 3 meses se hace un ejercicio en el que los miembros que votan en el Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal ponen en una nube de puntos con la escala de tiempo hacia adelante cómo ven la tasa de interés para el futuro. Entonces, lo que se veía en aquel entonces, porque a su vez la inflación pues estaba todavía subiendo, no cedía, y el mercado laboral fuertísimo y la economía creciendo al 5%, es que había necesidad de incrementar la tasa por lo menos en una o hasta en 2 ocasiones más entre finales de este año y principios del año 2024. Y entonces, ante esa expectativa, los mercados tuvieron un colapso importante, tuvieron una caída fuerte, pero los mercados todos los mercados. Las bolsas son mercados accionarios, los mercados de bonos, por ejemplo, el bono del Tesoro americano a 10 años llegó a cotizar a una tasa del 5%. El inverso de la tasa es el precio. Quiere decir que el precio, una tasa muy alta, quiere decir que el precio se cayó de manera importante. El Bitcoin, para abajo, ¿no? En México, el peso a 18 pesos por dólar. Así estábamos hace 2 meses, ¿eh? Sí. Y de repente, de repente, empiezan a mejorar los datos de inflación y las expectativas, y el discurso de la Reserva Federal también cambia de hawkish, o sea, de gavilán, de halcón, a paloma, ¿no? A tiernito. Entonces el presidente Jerome Powell empieza a decir que pues quizás ya ha sido suficiente lo que se ha hecho, y empieza a haber la posibilidad de que ya no haya incrementos en las tasas. Ante eso, entonces, empiezan a reaccionar los mercados positivamente en noviembre. Pero ya en la reunión del 12 de diciembre, ya lo que se vuelve a hacer el ejercicio de la nube de puntos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, y ahí no nada más se ve que ya no piensan estos miembros que va a subir la tasa, sino que ven que va a bajar hasta en 2 ocasiones
y el año entrante, en promedio, ¿no? Es lo que ven como expectativa. 2 o 3 veces va a haber reducciones de 1/4 de punto el año entrante. Entonces eso genera pues mayor euforia. Estacionalmente los mercados tienen un fenómeno que se llama el rally de Santa Claus. Normalmente en las épocas pre-Navidad hay movimientos alcistas en los mercados y es algo, digamos, un fenómeno cíclico o estacional muy frecuente. Pero esta vez el rally Santa Claus sí fue muy fuerte, ¿no? Muy exuberante, como ya sea Brisbane. Y todo esto por esa expectativa de que la tasa de interés ya no tiene que subir, ¿no? Y que incluso puede empezar a bajar. Ya más recientemente, ahora la expectativa ya no es de, pues sí, va a bajar la tasa en algún momento el año entrante, sino que ya se está viendo, y así lo están descontando los mercados, que puede haber bajas, pero desde el primer trimestre del año entrante puede ocurrir la primera baja. Bueno, esto mismo aplicámosle a los mercados y bueno, estamos viendo récords históricos en las bolsas. Por ejemplo, está muy próximo un nuevo récord histórico en el Standard & Poor's, en el índice Standard & Poor's. Pero en varias bolsas hemos visto récords históricos, por ejemplo en la de México. 57,000 puntos, pues no los había tocado nunca, ¿no? Luego estamos viendo que en los bonos a 10 años, en lugar de estar cotizando una tasa del 5, están cotizando al 4, abajito del 4. Es decir, que ha habido un incremento del precio de los bonos. Estoy hablando del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, pues más o menos como del 20% lo que ha subido el precio de los bonos. Y luego está el Bitcoin, que ha llegado a estar hasta 46,000, 44,000 dólares por unidad. Otra vez muy fuerte el Bitcoin, fenómeno que se debe exactamente a lo mismo, a la euforia de los mercados, y al hecho de que todavía prevalece una liquidez exagerada en el mundo, esa liquidez que se inyectó durante la pandemia. Se ha recogido un poquito de ese dinero, parte de los bancos centrales, pero sigue habiendo muchísima liquidez y de ahí esta volatilidad. Y el caso del peso mexicano, pues ve, otra vez cotizando a 16.90, cuando en octubre estaba arriba de 18, ¿no? Es decir, todos los activos se inflan ante esta expectativa de reducción en la tasa de interés próxima. En el caso específico del peso mexicano, ¿se debe a notoriedad, a atributos que se le pueden acuñar al peso mexicano o deriva de un debilitamiento del dólar estadounidense? Lo principal es esta expectativa de reducciones en la tasa de interés en dólares, que genera que el dólar se caiga contra todas las monedas. Genera debilidad del dólar contra todas las monedas. Hay características en el peso mexicano y en la economía mexicana que lo hacen muy atractivo, ¿no? Mira, más o menos lo que se estima que se opera diariamente en el peso mexicano son más de 100,000 millones de dólares. Sí, bien nomás, ¿no? Así que, pues, por ejemplo, el hecho de que la tasa de interés en pesos esté tan alta, ayuda, sí, claro que ayuda. El hecho de que la deuda sobre el PIB esté abajo de 50% ayuda, sí, también ayuda. Los déficits fiscales han sido relativamente moderados, excepto lo que se plantea para el año entrante, que es un déficit en México, déficit sobre el PIB, déficit fiscal de más de 5%. Pero sí ayuda el que se haya tenido durante varios sexenios finanzas públicas sanas. Sí ayuda también las remesas, que están vueltas locas, ¿no? A 5,800 millones de dólares mensuales. Entran nada más por el fenómeno de las remesas. Ayuda también pues el hecho de que pues se está dando una expectativa de que Banco de México también va a bajar su tasa de interés, pero poco a poco, ¿no? Pues desde luego que también ayuda ese diferencial de tasas, pero sí lo fuerte es el altísimo volumen, o sea, la liquidez o la
eh, la amplísima profundidad que hay en el mercado en pesos en el mundo, el mercado en pesos. Hay otra cuestión, ¿no? Las reservas internacionales en México están subiendo, pues, como resultado de que está de nueva cuenta entrando inversión financiera a invertir en pesos. Y están tomando posición en los inversionistas mundiales a largo plazo. O sea, como que no parecen ver la realidad de lo que está sucediendo o de los riesgos que hay del lado político, ¿no? Y pues aquí la pregunta más importante es preguntarse, oye, ¿están exagerando los mercados o realmente tienen razón? A ver si va a haber una burbuja que puede estallar próximamente o a principios del 2024. Estamos exactamente, estamos en esa burbuja, montados en esa burbuja que puede estallar o no. Para esto, pues lo más relevante es cuál puede ser el comportamiento de la inflación hacia adelante, ¿no? Entonces, pues podríamos ir analizando, ¿no? A ver, si está bajando la inflación, si empieza a haber un efecto del incremento que ha habido en las tasas a favor de que la inflación vaya descendiendo. Pero todavía está alta. Todavía la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos todavía es fuerte. El último dato de más de 100,000 plazas, 130,000 plazas, seguido de datos anteriores de 300,000 plazas, pues no es para cantar victoria. O sea, todavía no hay creación de puestos negativa, todavía no hay contracción del empleo. Sigue habiendo creación fuerte de empleo. Y los salarios siguen subiendo al 4.2, 4.4%. Y eso es una presión de costos. Luego tienes otros factores que también influyen en la inflación. Por ejemplo, el efecto climático. Pues los expertos en clima pronostican un fenómeno de la Niña, pues marca diablo, ¿no? Estamos viendo este año que hubo huracanes fuertes como este que hubo en Acapulco, pero también hubo sequías, ¿no? Y bueno, pues puede ser, todo parece indicar que el año entrante va a ser todavía peor, que va a haber huracanes fuertes varios, ¿no? Categoría 5, y que puede haber también sequías importantes, lo cual te puede producir incrementos fuertes, a su vez, en los alimentos, ¿no? En los precios de los granos y los perecederos, por el efecto del cambio climático. Luego tienes otros factores geopolíticos. La guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, parece que estamos a punto de tomar otro matiz. Tiene que ver también con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Si el señor Trump no compitiera en las elecciones, sería más factible predecir que el presidente Biden, Estados Unidos, puede seguir apoyando a Ucrania, aunque hoy la tiene difícil el Congreso, ¿no? Ya no le están aceptando los republicanos más ayuda a Ucrania. Pero si llegara a ganar el señor Trump, le va a retirar de manera inmediata los apoyos a Ucrania, porque es amigo de Putin, ¿no? Claro. Y entonces los europeos tienen bien presente esto y entonces saben que tienen que apurar la ayuda de Europa a Ucrania y lo están tratando de acelerar el proceso de incorporación a la Unión Europea. Pero eso quiere decir que en términos de riesgos, pues el conflicto se puede traducir en un conflicto entre Rusia y Europa, ya no nada más Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Bueno, pues tendríamos una inflación altísima, ¿no? Otra vez precios del petróleo, del gas natural, de alimentos, se dispararían de manera exagerada, ¿no? Entonces tienes ahí otro factor de riesgo que puede hacer que la inflación suba. Y el más relevante de todos, digamos que es más tangible, más contundente, es el gasto fiscal del presidente Biden. Para tratar de ganar las elecciones, está ejerciendo un gasto excesivo que se traduce en un déficit fiscal superior al 7% del PIB para este ejercicio fiscal que termina en septiembre. ¿Qué factores podrían ser más propicios para que se presenten? ¿Los factores adversos que complicarían el escenario inflacionario mundial
o los factores de que quita presión a esos factores geopolíticos y que desencadenan en mejores condiciones financieras internacionales? ¿Cuál es más factible o cuál crees que sea más factible? El gasto fiscal del presidente Biden es el que está realmente presente. Lo demás son adivinanzas de si sucede o no sucede el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la parte climática o la parte geopolítica. Pero el gasto fiscal fuerte, ahí está, presente, ¿no? Entonces puede haber presiones inflacionarias todavía, y puede ser que la Reserva Federal pues, no pueda bajar la tasa de interés, o que incluso si la inflación sube otra vez, que tuviera que volver a subir la tasa. Entonces viene un colapso en los mercados. Marca llorará eso, ¿no? Bueno, pues, hoy en día todo el abanico de posibilidades está abierto, ¿no? Aunque tenemos un escenario básico, Sí. ¿no? De que sí, la Reserva Federal ya no va a subir la tasa, que pues, la inflación se puede descender, pero no mucho, o le va a costar trabajo. No estamos suponiendo en el escenario base que haya un chipote en la inflación, ¿no? Y que por lo tanto la Reserva Federal tenga que subir y los mercados se colapsan. Ese escenario no lo tenemos contemplado como escenario base, pero sí es un escenario que existe, ¿eh? O sea, a lo mejor le daría una probabilidad de un 30% a ese escenario, ese pinche globo de esta burbuja de rally de Santa Claus exagerado del 23, ¿no? O sea, ¿ya eliminamos la probabilidad de una recesión en la economía de Estados Unidos? Sí. También tiene que ver esta cuestión con lo que vaya a suceder con las elecciones en Estados Unidos. El déficit fiscal planteado para los próximos años en Estados Unidos es de 5% del PIB. Es decir, cada año Estados Unidos, aparte de este ejercicio que es 7% del PIB, para los siguientes años Estados Unidos se tendría que endeudar 5% sobre el PIB. Si partes de un nivel de 130, pues en cosa de 4 o 5 años vas a estar en niveles de 150% del PIB. Entonces es totalmente insostenible ese déficit fiscal. ¿Y por qué se da tal grado tal magnitud de déficit? Porque el presidente Trump bajó la tasa de impuestos, pero de manera muy agresiva, al 20%, generando un mayor déficit, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si en las elecciones del 24 gana el presidente Trump? Pues al presidente Trump le va a valer un sorbete el que el déficit fiscal sea tan alto, ¿no? Va a seguir con sus políticas proteccionistas, sobre todo contra China, va a quitarle la ayuda a Ucrania, pero no va a subir impuestos. Él es el autor de la reducción de impuestos. Se ve muy difícil que él acepte hacer una reforma fiscal y que suba los impuestos. Entonces tendrías un escenario en el que el déficit fiscal se sigue y la deuda llega a 150% del PIB, y pues que Dios nos agarre confesados, porque pues hay que recordarle a nuestro amable auditorio que estamos en la era del dólar, ¿no? El sistema monetario internacional tiene, digamos, es el sistema del dólar, ¿no? Entonces, en el momento en el que el dólar perdiera credibilidad en el futuro, pues en ese momento se acaba el planeta, ¿no? Sí, ya. Porque no hay una moneda que lo pueda sustituir. No existe. El yuan no es esa moneda. El euro tampoco. El euro es un sistema totalmente incompleto, incompatible, en el que los estados europeos están unidos monetariamente, tienen un banco central en común, una moneda en común, pero no están con un sistema fiscal unido, ¿no? No es un sistema fiscal confederado, ¿no? Entonces, cada quien tiene su autonomía fiscal. Entonces, es un sistema completamente, digamos, incompleto, incongruente, ¿no? Haciendo un comparativo. Si el estado de Tlaxcala o el estado de Morelos, México, tiene problemas para pagar su deuda, ¿qué le pasa al peso mexicano? Bueno, o sea, verlo así, ¿no? México es también una confederación de estados, Claro. estados autónomos que están unidos políticamente, monetariamente, tienen un banco central Sí. uno,
una moneda en común, pero tienen un sistema fiscal federal, ¿no? Sí. Entonces, si el Estado de Morelos no puede pagar su deuda, no le pasa nada al peso mexicano. En cambio, lo que vimos en el pasado, si una economía mucho más pequeña que otras, como la de Grecia, entraba en default de la deuda, bueno, pues todo el sistema del euro estaba bailando. Chipre, todavía más pequeño, llegó a tener problemas también para el pago de su deuda y casi termina con el euro, ¿no? Tuvieron que hacerse una serie de andamiajes, ¿no? De inventarse cosas para tratar de resolver esta circunstancia. Y lo mismo podemos platicar de lo que son las criptomonedas, ¿no? Es una idea romántica de que la moneda ya no depende de ningún gobierno, ¿no? Sino que pues está generada pues de manera virtual por un sistema que impide que se cuantifiquen y que se creen a lo tonto. Sí, pero pues al final no hay un prestamista de última instancia, ni hay un sistema global federal de impuestos, y entonces es también un sistema incongruente. No sé si recuerdas que pues intentó hacer una moneda por Facebook. Sí. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Una moneda virtual que estuviera Facebook metida en ese asunto. Pero tenía a su vez un esquema de una especie de banco central creado por las grandes empresas tecnológicas. Sí. En su conjunto iban a funcionar como prestamistas de última instancia. Bueno, ese sistema estaba mucho mejor planteado que el Bitcoin por sí mismo. Pero pues, los bancos centrales, ahí sí los gobiernos dijeron nanay. ¿Por qué? Pues porque no van a renunciar a sus... Claro, pues. Y aún así, aunque hubiera salido esa moneda del Facebook, pues pues la parte fiscal no está completa tampoco ahí, ¿no? Entonces no era del todo perfecto el sistema. No estamos lejos de que los países emitan sus monedas digitales. O sea, que los bancos centrales, en lugar de emitir dinero imprimiendo billetes, emitan monedas digitales. No estamos lejos de que eso suceda, ¿no? ¿Quién crees que es el país que va más adelantado en eso? No tengo la menor idea. China. China, bueno, sí, por supuesto. Sí. Que incluso ya parte de sus exportaciones operan a través de esa moneda virtual, ¿no? El yuan virtual. Sí. Fíjate, tengo un amigo que vive en Shenzhen, y es presidente de un instituto de investigación ligado a una universidad. Shenzhen es una ciudad que pretende robarle el liderazgo tecnológico a Silicon Valley de California, en Estados Unidos. Bueno, hace 5 años, o más de 5 años, antes de la pandemia, en el año 19, me platicaba que en esa ciudad no se usaban los billetes ni las monedas, pero para todo, ¿eh? O sea, si tú quieres comprar unos hot dogs en la calle o el periódico, el puesto de periódicos, todo lo haces con el teléfono, pero desde hace 6 años. Digamos que fue la ciudad en la que se experimentó el uso de la moneda digital. Entonces, no puedes salir o sea, no tiene por qué salir con cartera porque nadie te acepta los billetes yuans. No me digas. ¿Y él es mexicano? ¿Él es mexicano? ¿Eh? ¿Él es mexicano? No, él es chino y es presidente de un instituto de investigación ligado a... O sea, es tu amigo chino. Sí. Yo pensé que era mexicano. ¿Y cómo te comunicas con él en inglés? Habla español porque su mamá es española. Ah, bueno, eso ayuda. No, No me digas, se llama Francisco. Bueno. Paco. así es. Paco. ¿De veras cómo se apellida? Chuan. Paco Chuan. Vale. No se fijaron en la... Bueno, pues esa ciudad la usaron para experimentar en el uso de las monedas 100% virtuales y ha sido un verdadero éxito. Pero de ahí a que ya se convierta en una moneda... Sí, hay una distancia. No. Ven. No. Gracias. Ya iremos viendo cómo pinta el 2024. Son de los temas que deberíamos de tratar en alguna ocasión en el 2024, si nos lo permites. Ya por lo pronto, en esta ocasión nos despedimos del 2023, estimado Ernesto Fares Sandoscoy.
Y con todo gusto, mandarle un muy, muy fuerte abrazo a todo nuestro amable del auditorio. Que el año 2024 sea un año lleno de salud, de éxitos y de bendiciones. Pues muchas gracias por todo. También un abrazo y un privilegio compartir contigo los micrófonos en este 2023 y espero que el 2024 nos dé la oportunidad de continuar con este esfuerzo. Ojalá que sí, Dios mediante. Gracias. Hasta el 2000, ahora sí que hasta el año entrante. Un abrazo a todos.